Hoy en Tras la huella del horror vamos a hablar de una historia de incesto, secuestro y terror de Joseph Fritzl, el monstruo de Amstetten, que encerró y violó a su hija durante 24 años. El 28 de agosto de 1984, la vida de Elisabeth Fritzl cambió para siempre. Entonces, la joven de 18 años aceptó seguir a su padre al sótano para ayudarle a instalar una puerta. No saldría de allí durante 24 largos años. Para entonces, Elisabeth tenía motivos para desconfiar de su padre. Joseph la violó por primera vez cuando tenía 11 o 12 años, iniciando un patrón de abusos que se prolongó durante años. Pero en 1984, parecía que Elisabeth podría finalmente escapar de su control. Tras formarse como camarera, había conseguido un posible trabajo en la ciudad austriaca de Linz. En lugar de ello, siguió a su padre al sótano, donde la dejó inconsciente con éter y la ató a una cama con una cadena de metal. Joseph llevaba tiempo preparando la conversión de su hija en su esclava sexual. Había recibido permiso para ampliar su sótano a finales de los años 70. El ingeniero eléctrico construyó entonces meticulosamente la futura prisión de Elisabeth, que incluía varias habitaciones sin ventanas en 650 metros cuadrados. Durante los siguientes 24 años, Joseph mantuvo a su hija como cautiva. Tras convencer al mundo exterior y a la madre de Elisabeth, Rosemarie, de que se había unido a una secta religiosa, la golpeó, la castigó cortando la electricidad y la violó unas 3000 veces. Y pronto, Elisabeth Fritzl quedó embarazada. El primero de los hijos de Elisabeth Fritzl fue una niña, Kerstin. Nació casi exactamente 4 años después del encarcelamiento de Elisabeth, el 30 de agosto de 1988. A diferencia de la mayoría de las mujeres embarazadas de Austria, Elisabeth no contó con la ayuda de médicos o enfermeras durante el parto de Kerstin. Dio a luz sola, con solo un libro sobre el embarazo, que su padre le había proporcionado a regañadientes, como guía. También le dio unas tijeras, una manta y pañales, aunque no comprobó cómo estaban Elisabeth y Kerstin hasta 10 días después de su nacimiento. Alrededor de 1 año y medio después, en febrero de 1990, Elisabeth volvió a dar a luz, esta vez a un niño, Stefan. Le siguió un tercer hijo, una niña, Lisa, en agosto de 1992. Pero aunque Stefan y Kerstin se quedaron con su madre, Joseph decidió sacar a Lisa del sótano por falta de espacio. Colocó a Lisa en una caja de cartón fuera de la casa de los Fritzl en mayo de 1993, unos 9 meses después de su nacimiento. Dentro de la caja, metió una carta de Elisabeth que él había obligado a escribir. Queridos padres. La carta forzada decía: Os dejo mi pequeña hija Lisa, cuiden bien a mi pequeña, la he amamantado durante unos 6 meses y medio, y ahora toma su leche del biberón, es una buena chica y todo lo demás lo come de la cuchara. La carta fue suficiente para convencer a los trabajadores sociales locales, que tomaron nota del shock de Joseph y Rosemarie. Así, nadie se inmutó cuando otra niña, Mónica, de 9 meses, apareció en la puerta de los Fritzl en diciembre de 1994. Tampoco se hicieron muchas preguntas cuando en 1997 apareció otro hijo de Elisabeth Fritzl, esta vez un niño, Alexander. Nadie sabría, hasta 2008, que Alexander había nacido gemelo. Su hermano, Mako, había muerto a los pocos días de nacer. Mientras Mako luchaba por respirar, Joseph le habría dicho a Elisabeth: lo que será, será. Más tarde quemó el cuerpo del bebé en una incineradora y esparció sus cenizas en el jardín familiar. El último de los hijos de Elisabeth Fritzl, un niño, Felix, nació en 2002. Pero esta vez, Joseph dejó a Felix en el sótano. Más tarde dijo a las autoridades que su esposa no podía cuidar de otro niño. En 2008, los hijos de Elisabeth Fritzl estaban divididos en 2 mundos. 3 de ellos llevaban una vida relativamente normal en el piso de arriba. Los otros 3 vivían en un infierno sin ventanas, sin haber visto nunca el cielo ni el sol. Pero ese año, todo cambió cuando Kerstin cayó repentinamente enferma de muerte. La hija mayor de Elisabeth Fritzl,
Kerstin Fritzl, siempre había sido enfermiza. Pero en abril de 2008 empezó a tener terribles calambres y se mordía los labios con tanta fuerza que le sangraban. Elizabeth le rogó a su padre que llevara a Kerstin al hospital y, el 19 de abril, Joseph accedió. Antes de que sacara a Kerstin del sótano, Elizabeth le metió una nota en el bolsillo. Por favor, ayúdenla, escribió Elizabeth, sugiriendo que los médicos trataran a Kerstin con aspirinas y medicamentos para la tos. Kerstin tiene mucho miedo de los demás. Nunca estuvo en un hospital. Esto, y la grave negligencia que claramente había sufrido Kerstin Fritzl, despertó las sospechas de los médicos. Pidieron que su madre se presentara para ayudar a salvar su vida. Y increíblemente, Joseph permitió que Elizabeth lo hiciera. Sin embargo, una vez que Elizabeth se quedó a solas con la policía, hizo un trato. Si le prometían que no volvería a ver a su padre, les contaría todo. La policía aceptó y Elizabeth comenzó una historia que empezó 24 años antes, en agosto de 1984. La vida de los hijos de Elizabeth Fritzl nunca volvería a ser la misma. Mientras los médicos trataban a Kerstin Fritzl en el hospital, sus hermanos de arriba y abajo se reunieron por primera vez desde que eran bebés. Pero les esperaba un largo camino de recuperación. Hoy en día, los hijos de Elizabeth Fritzl viven con su madre en un lugar no revelado de Austria conocido únicamente como Delle Jacks. Son libres y vuelven a estar juntos, pero la vida no ha sido fácil. Los dos grupos de hermanos tuvieron al principio dificultades para adaptarse a sus nuevas realidades. Los de arriba sufrían de culpa, los de abajo tenían dificultades para vincularse con sus hermanos. Después de todo, los niños de arriba, Lisa, Mónica y Alexander, habían tenido una infancia normal con sus abuelos. Pero los niños de abajo, Kerstin, Stefan y Felix, salieron del sótano pálidos y encorvados, sin haber visto el sol ni haber respirado aire fresco. Aunque hoy en día no se sabe mucho de los hijos de Elizabeth Fritzl, se cree que se han ido acercando con el paso de los años. Y su madre, que salió del sótano con el pelo blanco y demacrado, ha empezado a ir de compras, a llevar vaqueros de colores y a conducir un coche. Por otro lado, cuando se supo lo sucedido por la prensa se armó un revuelo que dio la vuelta al mundo. El juicio contra Joseph Fritzl fue rápido y en 2009 fue condenado a cadena perpetua, tras ser declarado culpable de asesinato por omisión de socorro, por haber encerrado y violado a su hija Elizabeth, durante 24 años en un sótano. Así lo dictaminó el jurado popular de la Audiencia Provincial de St. Pölten, al oeste de Viena, al considerarlo responsable de la muerte, en 1996, de uno de los 7 niños que procreó con su hija. El jurado, formado por 3 hombres y 5 mujeres, consideró probados también los cargos de esclavitud, violación, coacción grave, privación de libertad e incesto que igualmente se le imputaban. Ese veredicto fue acompañado de una pena de cadena perpetua, que el acusado cumplirá inicialmente en una institución para criminales con desarreglos mentales. Fritzl será sometido a terapia y evaluado periódicamente. En el caso de que se considere que ha superado su patología, el condenado sería enviado a una prisión para seguir cumpliendo su condena. Durante el juicio, una psiquiatra estableció que, pese a su desajuste de personalidad, fue completamente consciente de sus actos y podía ser juzgado por ellos. El sistema judicial austríaco contempla la teórica posibilidad de que fuera liberado, pero solo tras un mínimo de 15 años en prisión y si así lo determina un tribunal de 3 jueces. La decisión del tribunal es firme, después de que Fritzl asegurara comprender la condena, aceptarla y renunciar a recurrirla. La acepto, respondió Fritzl a la jueza cuando le recordó su derecho a apelar la sentencia en un plazo de 3 días. La audiencia de St. Pölten confirmó que una vez que tanto Fiscalía como el acusador enunciaban al recurso, no había posibilidad de apelación. Fritzl, que pasará el resto de su vida internado, escuchó en calma y sin manifestar ninguna emoción perceptible. El ya condenado apenas hizo movimiento alguno de cabeza, mientras la portavoz del jurado iba contestando afirmativamente, una a una las 8 preguntas sobre el pliego de cargos, basado esencialmente en el testimonio acusatorio de su hija Elizabeth.